y bendecirlos en el nombre que es sobre todo nombre, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Le damos muchas gracias a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. La gloria es para Él, la honra, la alabanza, la adoración y la exaltación para nuestro Padre Celestial. Le damos muchas gracias a Dios por un día más de vida. Le damos muchas gracias a Dios por todo, por todo, por todo. Le damos gracias a Dios por esta emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM, una inspiración de Dios, y su programa Caminando con Cristo, manteniendo la unidad divina de la palabra y el Espíritu Santo, estando agarraditos ahí de la palabra y la unción divina del Espíritu Santo, permaneciendo en Cristo Jesús, caminando con Cristo Jesús. Eso es algo muy precioso, y lo que Dios quiere es eso. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada con Él. Ay, qué bendición eso, tan precioso saber que somos casa, que somos templo, que somos habitación, que somos morada, que somos edificio, que somos colaboradores de Dios, que somos la obranza de Dios. Uy, eso es algo grande, hermanos, eso es algo precioso. Le damos muchas gracias a Dios, la honra y la gloria es para Él. Gracias a todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, un saludo muy especial para todos, en Europa, en África, en Asia, Oceanía, Centroamérica, Norteamérica, Suramérica, Colombia, cada municipio, cada departamento, cada ciudad, cada capital, donde quiera que se encuentre cada hermano, cada uno de los que estemos escuchando este mensaje, reciban una bendición gloriosa del cielo. En el nombre de Jesús, clamamos a Dios que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, porque la gloria es para Dios. Apartados de Dios, nada podemos hacer, pero si permanecemos en Él, podremos llevar mucho fruto en el nombre de Jesucristo. Un saludo muy especial para todos los hermanos pastores, líderes, servidores, un abrazo para todos ellos, para el pastor Víctor Pachón, donde quiera que se encuentre, lo bendigo, espiritual, física, económica, en su trabajo, lo bendigo y le pido a Dios que sea el Espíritu Santo guiándolo todos los días de su vida, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Es una bendición que Dios nos permita llevar este mensaje, la palabra de Dios, a través de las aplicaciones, a través de YouTube, a través de el Face, a través de la página www.bellavistaestereo.com. Es un privilegio que Dios nos permita poder llevar este mensaje de salvación, un mensaje de poder, un mensaje de muchísima bendición para todos, que sea Dios guiándonos, encaminándonos, y que estemos atentos, como dice la palabra. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Suelta cualquier carga que tenga, suéltala, entréguele a Dios todo, y dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, para que vuestras almas hayan descanso. El alma es el asentadero de todos los sentimientos. La almita descansa cuando nosotros tomamos el yugo de Cristo. El yugo del pecado pesa, es una esclavitud, pero el yugo de Cristo nos hace la vida más fácil, y eso es lo que hay que entender, que el Señor nos llama a libertad, que soltemos el yugo del pecado y tomemos el yugo de Cristo, que es fácil y la carga es ligera. Es muchísimo mejor vivir sin odio, sin pleitos, sin soberbia, sin envidia, sin egoísmo, sin escarnio, sin críticas. Ese es el yugo del diablo. La soberbia, el miedo, la cobardía, el rechazo, ese yugo pesa. El yugo del Señor es andar en gozo, amor, paz, paciencia, bondad,
fe, misericordia, justicia, poder, autoridad. Ese yugo es bueno, ese yugo es liviano, ese yugo nos trae bendición, nos trae libertad. Dice el Señor, unge mi cabeza con aceite, que la copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa de Jehová moraremos por largos días, aleluya, por largos días, para que no falte el ungüento, para que no falte la unción fresca. Hay que renovar, iglesia, hay que renovar el aceite todos los días, hermano. Esto no es que yo soy cristiano hace 40, 50 años, gloria a Dios por eso, bendito sea el Señor, que es cristiano de cuna. Pero hay que renovar el aceite todos los días, hay que traer aceite fresco. ¿Y cuándo se logra? Cuando vamos a ese lugar secreto, a la intimidad con el Señor. Qué lindo esto, cuando vamos a la intimidad con el Señor, estamos renovando el aceite. A los carros hay que cambiarles el aceite a determinado kilometraje, a la maquinaria industrial también hay que renovar el aceite, a mucha maquinaria, y si no se renueva, pues la máquina no va a funcionar. Nosotros, para que la palabra esté viva en nosotros, seamos cristianos activos, cristianos que se hace la diferencia, necesitamos renovar el aceite todos los días. Esa unción fresca, aleluya, eso anhela Dios, es la voluntad de Dios. Bueno, entonces, le damos muchas gracias a Dios y bendecimos a todos mis hermanos pastores que transmiten en Bellavista Estéreo. Los bendigo a todos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y que Dios nos ilumine a todos, los que estamos transmitiendo en Bellavista Estéreo. Nos ilumine a todos y nos dé sabiduría, revelación, libertad, denuedo, y que haya discernimiento para llevar esa palabra de amor, esa palabra de poder, esa palabra de fe, esa palabra que están esperando mis hermanos, porque necesitamos ese mensaje del cielo para poder salir muchas veces de los problemas que nos están afectando. Entonces llevamos un mensaje de poder, un mensaje de libertad, un mensaje de bendición para todos mis hermanos, y les pido que también compartan a la familia, en los grupos, para que la gente escuche el mensaje de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bendecimos la emisora, bendecimos los pastores, declaramos cielos abiertos en este lugar, declaramos la gracia sobre todos mis hermanos que están predicando en esta emisora, que sea el Espíritu Santo fortaleciéndonos, que sea el Espíritu Santo cubriéndonos, el Espíritu Santo guiándonos, ayudándonos, y que la gracia divina sea derramada sobre nosotros para que este mensaje sea de mucha bendición para todas las almitas en el mundo entero, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, vamos a estar mirando un tema bien bonito, gloria a Dios, y es un tema de la ley del pecado y la ley del espíritu. ¿Sí? Vamos a estar mirando, porque esto va a ser de gran ayuda. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que conocer en qué lugar está. Si está en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, o en la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando está en la cristiano que esté, por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido, y no se alcanza a dar cuenta que está en la ley del pecado, pues, ¿cómo vamos a recibir la bendición de Dios? La bendición de Jehová que enriquece y no añade tristeza. Entonces, vamos a estar explicando hoy algo tremendo, porque es para el mundo entero. Yo sé que muchas almas que no han querido van a oír este programa y van a entender y se van a convertir y van a salir en victoria del problema que los está agobiando. Dice la palabra de Dios acá en la enseñanza hoy es
entender que está la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y está la ley del pecado. Y imagínese usted que la Biblia dice, Dios dice, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero cuando llega la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos hace libres de la ley del pecado, y la paga del pecado es muerte. Y es lo que Dios no quiere, ni nosotros tampoco. Entonces, como no queremos eso, que la ley del pecado nos atrape y no nos damos cuenta de que estamos mal, y por ahí derecho nos destruya, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, qué bueno que podamos hoy descubrir unos versículos preciosos que va a ser de gran ayuda para poder escapar como gacela de la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque nos dice el Señor acá, mira, eso es tan hermoso. Dice así la palabra de Dios, y Dios coloca acá un ejemplo que se llama analogía tomada del matrimonio. ¿Sí? Y de ahí aprendemos muchísimo, la analogía tomada de el matrimonio. Y leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, su gloriosa palabra, que vaya con esa unción divina a los corazones para que haga la obra a que Dios la ha enviado hoy. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en este programa? En este mensaje, de que las almas tengan la estatura, la revelación, el discernimiento de saber en qué lugar se encuentran y que hay que escapar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues no se me vaya de acá del programa, porque yo nos voy a enseñar cómo escaparemos de ahí, de la ley del pecado. Y cuando logra escapar de ahí, es cuando dice el Señor que por torpe que seamos, no nos vamos a perder. ¡Qué bendición! Bueno, entonces dice la palabra en el libro de Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Hay que conocer la ley. La ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre. Y vamos a hablar, hay muchas leyes, pero vamos a hablar de la ley del Espíritu, de vida en Cristo Jesús, y la ley del pecado, y la paga del pecado es la muerte. Entonces, oiga, hermanos, ¿cómo así que yo como cristiano no tengo todavía el discernimiento, no tengo la revelación, no tengo la capacidad para saber si estoy bajo la ley del pecado o bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Pues de eso se trata. Entonces, se enseñorea la ley. Entonces, si la persona cristiana no entiende que si se queda quieto, se deja de congregar, deja de oír la palabra, deja ¿de qué? De estudiar la palabra, de leer la palabra, de memorizar la palabra, de meditar la palabra, deja de vigilar, deja de congregarse, como quien dice, se estanca, la ley del pecado lo alcanza. Y es lo que Dios no quiere de ninguna manera. Entonces, muchas veces, cuando eso sucede, pues Dios permite que vengan problemas, a ver si se despierta y sale de ahí, de la ley del pecado, muchas veces por los afanes de la vida, muchas veces por las necesidades. El Señor es claro, dice, no ignoréis las maquinaciones del diablo para que no gane ventaja alguna. Cuando él gana ventaja lo ahoga, y el tiempo para buscar de Dios no lo hay, porque se dejó ganar ventaja, porque lo ahogó la necesidad, o la enfermedad, o los problemas, lo ahogan. Entonces gana ventaja, y al enemigo le conviene que usted se deje ganar ventaja para que lo alcance la ley del pecado y de la muerte. ¿Sí? Se muere la economía, se muere la familia, se muere la empresa, se muere la vida espiritual, se muere todo. ¿Sí? Entonces cuando dicen, no peque mucho para que ¿qué? No muera antes de tiempo. Decía, pero
Cuando yo estaba niño me decían en la casa, nadie muere antes de tiempo. Y la Biblia dice que ha establecido un tiempo para los seres humanos entre 70 y los más robustos 80. Pero yo veo la fila de jovencitos para los cementerios. Entonces, dice en Eclesiastés que no peque mucho para que no que muera antes de tiempo. Entonces el enemigo hurta, mata y destruye. ¿Pero a dónde? En la ley del pecado y de la muerte. Entonces de eso se trata, de que se enseñorea. Entonces, hermanos, usted ve acá en el libro pasamos un momentico al libro de San Juan, de Juan, primera de Juan, gloria a Dios, primera de Juan, para que entendamos, en el peligro en que está un cristiano, en que estemos en esta vida acá, en este mundo. Es un peligro, no podemos descuidarnos. Nos toca estar sobrios, despiertos, vigilantes, esforzándonos y siendo valientes, para que no nos alcance. La ley del pecado es un peligro. Ya un cristiano, uno ve cristianos, hermanos, que los alcanzó, y están, hermanos, en una situación, y hay muchos así, hermanos. Pero la buena noticia es que nunca es tarde. Si oye este programa, y se levanta y empieza a congregarse, y empieza a orar, y empieza a leer, y empieza a estudiar, empieza a memorizar, empieza a ir a la iglesia, empieza a buscar de Dios de corazón, inmediatamente Dios lo saca de ahí. Yo sé que habrá gente que inclusive dejó de congregarse y con esta enseñanza va a empezar a congregarse en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:19, y dice así: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, la ley, una ley que lo obliga. Hay cristianos soberbios. ¿Esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? ¿O la ley del pecado y de la muerte? Hay cristianos mentirosos. Y hay cristianos que van a un mercado de cadena, a un almacén de cadena, y lo que encuentran mal puesto se lo echan al bolsillo, porque lo obliga la ley del pecado a robar. Cuando está bajo la ley del pecado lo obliga a blasfemar y a escarnecer de los demás, porque llama la ley del pecado y tiene que hacerlo, porque es una ley, la ley se cumple, las leyes se cumplen. Y estamos hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y hablando de la ley del pecado, de la muerte. Cuando se enseñorea, o sea, Él es el que manda, la ley del pecado manda sobre el cristiano, y tiene que hacer porque es una ley. Pero cuando llega Cristo Jesús, Él anula esa ley del pecado y nos toma la ley del Espíritu de... Si nosotros queremos, si nosotros somos entendidos. Si usted ha entendido, cuando está orando dice: Señor, yo estoy acá porque no quiero perder esa libertad que tengo, no quiero perder esa vida hermosa, y sé que si me descuido, yo desde que llegué a la iglesia, y acá me están oyendo mi familia, eso fue una determinación fulminante. Les contaba como testimonio, no para vanagloriarme, me congregaba en la mañana, al mediodía, a las 7 de la noche, y a veces seguía en la vigilia hasta las 6 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Porque yo entendí que si me quedaba quieto me alcanzaban otra vez los demonios, el pecado y la miseria. Entonces, eso es lo que tenemos que entender nosotros como cristianos, que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento, que no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, que lo que quiere Dios, llevarnos allá a ese nivel, que conozcamos qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y que la conocemos y tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría de que no podemos descuidarnos porque el enemigo lo alcanza, la ley del pecado lo alcanza, y cuando lo alcanza la ley del pecado ya hay pereza para congregarse, ya hay pereza para orar, hay pereza para estudiar, para oír la palabra, para leer la palabra, para memorizar la palabra, hay pereza para servirle a Dios, hay pereza para servir en el reino de Dios. Pues, cuando eso sucede, está en la ley del pecado que no lo deja,
y es cuando tenemos que sacudirnos en el nombre de Jesús para estar dispuestos para toda buena obra. Y los que no han alcanzado a conocer esa ley del Espíritu, hay que esforzarnos, que es cierto, pasará el cielo y pasará la tierra, pero su bendita palabra se cumple porque se cumple. Entonces, cuando nosotros determinamos, dice la Biblia, en el libro de Job 22, 28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y en tus caminos resplandecerá la luz. ¿Sí? Entonces, yo no puedo conformarme, hermanos, a ser evangélico de cualquier manera, sino que tengo que buscar lo que Dios dice. Buscar esa vida espiritual en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, cuando estamos ahí nosotros, yo no me paro. Si el Señor me llama a las 4 de la mañana, yo me levanto, hermanos, ¿a qué? A renovar el aceite, a prender las lámparas, la palabra en mi vida, a prender el gozo, el amor, la felicidad, hermano, la luz que viene del cielo, lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. ¿Sí? A buscar que se despierte el gozo y el amor y la paz y la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que se prenda la palabra y que alumbre. ¿Sí? Para que se enseñoree Cristo y no la ley del pecado, como lo acabamos de ver ahí. Entonces el Señor coloca un ejemplo ahí del matrimonio. Y mire esto tan bonito que es, lo predico mucho en la iglesia, pero no me canso de predicar, dijo Pablo, las mismas cosas, porque para vosotros es de buen provecho, es para bien. Dice la palabra, volvemos allá donde estábamos en Romanos, bendito y alabado sea el Señor y la gloria es para mi Padre Celestial, y bendigo a mis hermanos que están recibiendo la enseñanza para, hermanos, colocarnos en la brecha, porque Dios sí quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir a nuestra familia, Dios quiere hacer maravillas con nosotros, Dios tiene lo mejor para nosotros, pero Él no puede bendecir a una persona que está bajo la ley del pecado y de la muerte, y aparte de todo bendecirlo para que diga, mire, yo no oro, yo no voy a la iglesia, yo no ayuno, y mire cómo me bendice Dios. Lo bendecirá el otro, pero Dios no va a alcahuetear el pecado, no señor. Por eso Él es claro, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza, porque estamos llenos de Cristo, llenos de gozo, de amor, de paz, de alegría. Entonces yo les leo rápido acá, y un ejemplo que coloca el Señor acá, en el 7:2, ya pasamos el 1, y pone el ejemplo, que la ley, mientras que vivimos en esta tierra, la ley se enseñorea de nosotros. Pero ¿cuál ley se está enseñoreando? Hay hogares que la ley del pecado se está enseñoreando de ellos. Hay pleitos, celos, contiendas, malas palabras, pereza, sueño, escarnios, críticas. Se está enseñoreando el pecado de esa familia. Pero en el nombre de Jesús, con este mensaje, se va la ley del pecado y viene la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y se va a enseñorear el gozo y el amor y la paz, el entendimiento, el perdón. ¡Ay, qué lindo!, ¿cierto? Entonces decidimos nosotros, como testimonio, a mí me habló el Señor, que predicara a la iglesia sobre esto. Hermanos, tenemos que reunirnos en las casas y cada uno exponer, cada uno hablar para corregirnos, pedirle perdón a Dios, amistarnos, porque ¿dónde están los enemigos de nosotros? En la misma casa, en la misma casa. Entonces, si la casa anda mal, si en la casa se está enseñoreando el pecado, ¿qué se va a ver en la iglesia? Hágame el favor, ¿qué se va a ver en la iglesia? Lo mismo. Allá, si va con la ley del pecado, se va a enseñorear en uno y en el otro, y todos van a quedar enseñoreados por el pecado. Pero yo declaro y desato la iglesia y desato los hogares y la familia. Lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y de esto se trata la enseñanza, porque nosotros necesitamos, todos los cristianos y todo el mundo necesitamos tener lo suficiente para vivir en esta vida, una vida buena. Pero en el caso de nosotros decidimos y entendemos el mensaje, que si estamos en tinieblas y el pecado se está enseñoreando en nosotros, y a raíz de ese pecado vienen necesidades, se cierran las ventanas de los cielos,
y no hacemos nada, hermanos. No, tenemos que despertarnos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, como testimonio, me habló a mí, le hablé a la iglesia, y yo lo hice. Empecé a hacerlo con toda la familia, reuní la familia, para exponer todo, para que todos hablemos, nos corregimos, nos perdonamos, le pedimos perdón a Dios, oramos y corregimos cada área. Vamos en un orden de área por área, área por área. Por ejemplo, anoche miramos una parte de cómo se enredan las familias con la lengua. Le sucede algo malo a un miembro de la familia, con un conocido, un familiar, y viene y trae ese veneno y se lo riega a toda la familia, y entonces queda la familia toda envenenada, toda la familia queda atada, toda la familia queda bajo juicio. Eso se llama la ley del pecado y de la muerte. Y vienen consecuencias, ¿sí? Vienen accidentes, vienen necesidades y vienen cosas terribles. Eso se llama la ley del pecado. Se está enseñoreando en una familia, pero con esta enseñanza vamos a empezar a cambiar totalmente el chip, a cambiar la mentalidad, y que nuestra lengua sea para bendecir, para desatar, para que si las familias están bien, la iglesia va a estar bien. Claro que sí, pero una familia bajo juicio, a causa de que está bajo la ley del pecado y de la muerte, bajo juicio, ¿cómo va a estar en la iglesia? Hermano, mal. Pero declaramos en el nombre de Jesús que con estas enseñanzas va a ser de gran ayuda para todos en el nombre de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios. Y el ejemplo que el Señor, para que podamos entender mucho más claro, pone de ejemplo el matrimonio. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, por la ley. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, y los adúlteros no tienen entrada en el reino de los cielos. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera, porque hubo muerte, murió el que tenía la ley sobre la mujer, o viceversa. ¿Sí? Entonces, acá nos dice el Señor, por ejemplo, en un versículo en Santiago dice, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Eso es tan tremendo. ¿Sí? Entonces, si está en la ley del pecado, son adúlteros. ¿Sí? Adúlteros. Bueno, acá entonces tiene que haber muerte para que haya vida. Jesús murió en la cruz del Calvario y lo llevaron al sepulcro y resucitó, pero le tocó morir. De igual manera acá, muere el esposo y la esposa se puede casar. Si no ha muerto, no puede. Lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Esto es tremendo. Bueno, entonces viene la enseñanza, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. ¿Sí? Entonces tiene que haber muerte para poder salir de esa ley del pecado. Si no le damos lugar, que eso es lo que, para allá es que vamos, si no le damos lugar a la ley del Espíritu para que destruya la otra ley, pues entonces va a ser un cristiano sin saberlo, bajo la ley del pecado, y la paga del pecado es muerte, y nos preguntamos que por qué. Entonces, cada vez que el Señor nos levante a las 2 de la mañana, o 4 de la mañana, o 5 de la mañana, tenemos que saber que Dios quiere que le busquemos para que la ley del pecado sea destruida, y eso depende de nosotros, que entendemos este mensaje y no queremos nada de la ley del pecado en nosotros, porque somos de Cristo.
no podemos descuidarnos y nos toca esforzarnos. Es que, iglesia, mire, ¿quién ha acabado con tantos hogares? ¿La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús o la ley del pecado y de la muerte? Ha matado los hogares. Oiga, iglesia, los que están en las cárceles físicamente, ¿están contentos allá? ¿Quién los llevó allá a la prisión? La ley del pecado. Ninguno quiere ir a una cárcel, hermano. Pero allá están a causa de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos esposos, hermanos, están perjudicando su familia en el alcoholismo, en la drogadicción, los jóvenes, obligados por la ley? Mire, ¿cómo será esto tan terrible, hermanos? Muchacho, está en la drogadicción, lo llevan a un centro de rehabilitación y allá los suelta la ley del pecado, hermanos. Y salen muchachos hermosos, percudidos, limpios, gordos, porque los soltó esa ley que mata, que los tenía muertos en delitos y pecados. Y salen, casi siempre salen de allá y le dan lugar, no están sobrios, no se colocan en la brecha, no alcanzan a entender, y los alcanza otra vez la ley del pecado y los ve uno peor después, hermano. Y eso, hermanos, es para, vea, el mundo entero. Nosotros tenemos que saber que somos de Cristo. Tenemos que saber, iglesia, si estamos, en qué lugar nos encontramos, hermanos. Claro que sí, eso es inconfundible. Cuando está la presencia de Dios en nosotros, cuando hay unción fresca en nosotros, hay libertad, hay vida hermosa, hay una vida que le agrada a Dios, hay una vida que es totalmente diferente, una vida preciosa. Iglesia, en el nombre de Jesucristo. Entonces, esto es un mensaje claro, directo, hermanos, directo. Tenemos que saber, y el mundo entero está bajo el poder del maligno, hermanos, y nadie puede escapar ni con plata, ni con estudio, ni con ningún otro poder, sino solo con el poder de Cristo Jesús, con el poder de Dios. No es del que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Ahora, la bendición tan grande, salir uno del yugo de esclavitud del pecado, y ya ser consciente a dónde estaba, y ser consciente a dónde está. Oh, hermano, uno lucha, yo lucho. Así que desde el principio, llevo para 30 años, y yo no me le descuido, no me le descuido, porque yo sé que si yo me descuido, en un día, ya está perfilándose la ley del pecado, colocar pereza, desánimo, sueño, desaliento, opresión, depresión. Uy, hermano, eso es una nube de demonios que llegan cuando se descuida uno, que va cayendo en esa ley del pecado. Pero la buena noticia es que Jesucristo, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La buena noticia es que Jesús llevó el pecado, su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Nadie es justo en el pecado, ni uno solo. Tenemos que morir al pecado, somos justificados, y por medio de la justificación viene la gracia, y somos salvos por fe y por gracia. Y es lo que anhela Dios. Hermanos, que empecemos a sacar la cabeza como los árboles pequeñitos en la selva. Hay selvas tupidas, y nace el palito y empieza a buscar el sol, a buscar, hermanos, cómo salirse del medio de toda esa nube de maleza, buscando cómo salir. Nosotros nos toca esforzarnos a conciencia, con los ojos espirituales, que nos toca luchar y luchar para salir, sacar la cabeza de esa ley del pecado y quedar en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es lo que anhela Dios y lo que nos conviene a nosotros, y se cumple la palabra que el ladrón hurta, mata y destruye en la ley del pecado. Pero en la ley del Espíritu Jesús nos da vida, y vida en abundancia. Somos herederos, ahí ya somos herederos
del mundo, porque el mundo es de Dios, ni es la plata, ni es el oro, de Él es todo. Somos herederos de la vida eterna porque hemos luchado, porque hemos entendido y porque nos propusimos a salir. Y esto es para todos, hermano, esto es para todos. No podemos descuidarnos. Si el mejor pastor, el mejor instrumento de Dios se para, lo alcanza la ley del pecado, hermano. Lo que el diablo y las tinieblas respetan es la presencia de Dios, la lámpara encendida en nosotros, hermano, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces dice la palabra de Dios, iglesia, en el nombre de Cristo, seguimos acá por la palabra. Gloria a mi Señor. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 4:10. Mire esto tan hermoso y vamos entendiendo por la palabra. 2 de Corintios, bendito y alabado sea el Señor. 4:10 dice así: y la gloria es para mi Padre Celestial. Dice así, mira lo bonito. Y llevando en el cuerpo siempre por todas partes, en el cuerpo, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpos. Llevando la muerte. Acá el esposo murió y quedó libre la mujer de la ley del esposo. Y acá morimos a la ley del pecado y se apodera la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Tenemos que saber y tenerlo claro. Si se descuida, se detiene, vuelve y lo coge la ley del pecado y de la muerte, que es lo que Dios no quiere ni nos conviene. Y tenemos que estar sobrios, despiertos. Y si el Señor lo levanta a la hora que sea, ore, porque Dios lo está llamando para defenderlo de la ley del pecado, de brujería, hechicería, satanismo, vudú, fetichismo, entierros y rezos y pactos. Yo no puedo contar acá cosas que me han pasado, no lo debo de contar. Pero esto es profundo. Duerme uno y mientras que uno duerme, en la noche las tinieblas están trabajando la iglesia para ver cómo lo puede agarrar con la ley del pecado para tenerlo ahí, enseñorearse de él. ¿Usted cree, hermanos, familias, que el diablo está enseñoreando de ellos, hermanos? En los vicios, en adulterio, en fornicación, enseñoreándose en orgullo, en prepotencia, enseñoreándose, hermanos, de pereza, de mentira, de engaño. Y nadie se da cuenta. No, tiene que haber alguien que diga: oigan, levantémonos, porque esta vida de tinieblas donde se está enseñoreando el pecado, miren, acá se enseñorea Cristo en el 10, y usted pasa al 11 y dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste, se enseñoree en nosotros en nuestra carne mortal. Entonces yo decido, y usted hoy decide. ¿Qué cree que cómo va a vivir una persona llevando en nuestro propio cuerpo a Cristo Jesús, el gozo, el amor, la paz, dones que le ha dado Dios, ministerios, el fruto del Espíritu Santo, enseñoreándose el Señor Jesucristo en cada vida? Porque así lo entendimos, así lo hemos hecho, y el Señor Jesús está contento hoy con este programa, de que podamos decir muchos: yo voy a permitirle que Jesús se enseñoree de mi vida. Ahora me voy a congregar más, me voy a disponer más, voy a oír más, voy a leer más, voy a estudiar más la palabra, voy a memorizar la palabra y voy a meditar más, porque yo quiero, mire, Jesús, o se ve la ley del pecado enseñoreándose en un cristiano, o se ve la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús en nuestras vidas. Y eso lo decide usted y yo. Somos responsables porque entendemos el mensaje de la palabra de Dios. Y esto no es para decir: estuvo tan bueno ese mensaje, gloria a Dios. Hay que decir: Padre, esto es para mí, y es la tarea. Yo me dispongo a orar de noche a mañana, porque esto no es que voy a orar para que me vaya bien aquí, que me vaya bien allí. No.
La tarea es escapar como gacela de la ley del pecado, porque este mundo está lleno de la ley del pecado y de la muerte, y se mueve el uno o se mueve el otro en los seres humanos. La misma naturaleza está atada, iglesia, por la ley del pecado que está en el hombre. La misma creación está esclava, hermanos. Por eso la tierra, cansada, ya no produce, sino a través de venenos y abonos y químicos y más químicos, porque, hermanos, el hombre se desenfrenó. Pero cuando el hombre es libre del pecado, la creación también es libre. ¡Ay, qué bendición eso, hermano! Entonces, yo decidí de que en mi vida se debe de ver Cristo en mi vida y no el pecado en Señor. Oiga, usted no es que es cristiano y con esa boca, usted no es que es cristiano y con ese alboroto en la familia, usted no es que es cristiano y haciendo aquello, porque eso está ahí listo para juzgar el enemigo. Es determinación de nosotros. Ahora, cuando determinamos nosotros que la ley del pecado no se va a enseñorear más de su familia, ¿y cómo? Usted va a reunir a su familia, va a predicarles, les va a enseñar a los que no saben, se van a perdonar y va a ser una bendición, donde vamos a echar fuera el que se enseñoreaba de mi familia, en el nombre de Jesús. Y ahora se va a enseñorear Cristo. Entonces Dios dice, ay, eso es lo que yo quería que entendieran, eso me gusta. Y voy a abrir las ventanas de los cielos. Vamos a ser bendecidos por Dios con la bendición de Jehová que enriquece, no hay tristeza. Ahora, si usted ve acá, en Primera de Pedro, el beneficio de mucha gente que está esclava, porque no se ha dado cuenta que está bajo el poder de la ley del pecado y de la muerte. Miremos acá, en el libro de Primera, gloria a Dios, Primera de Pedro, 2, Primera de Pedro, gloria a Dios. Primera de Pedro 2:24. Primera, busquen todos allá, me gusta predicar la palabra. Primera de Pedro 2:24. Y dice la palabra de Dios: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. ¿Qué significa el madero? Muerte. Ahí murió Jesús. Usted va por una carretera y usted ve una cruz y ahí hubo muertos. Simboliza la muerte. La cruz. Jesús se humilló hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y fue saltado hasta lo sumo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesucristo se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Entonces acá nos está hablando Dios. Claro, quien llevó él mismo nuestros pecados. Con esta enseñanza, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él llevó. ¿Cómo? Mire la palabra. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y luego dice en San Juan que ya vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces, ¿quién lleva el pecado? ¿Quién lleva los problemas? La palabra cuando la oímos, cuando la entendemos, la oramos. Pecado desaparece y queda la lámpara. Acá es claro Dios. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Desaparece el pecado, aparece la justicia, justificación. Nadie es justo en el pecado. Y a través de que muere el pecado viene la justicia, y a través de la justicia viene la gracia, y somos salvos por gracia, por fe y por gracia, por esta palabra. Entonces yo declaro que Cristo, esta palabra, se está llevando el pecado, como dice, el pecado, la enfermedad y el dolor. Ese es el premio a la obediencia, el premio a entender. Pero ¿cómo así? ¿En cuál cuerpo y en cuál madero se llevó Jesús? Está oyendo que Él mismo llevó nuestros ¿qué? Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Muchos enfermos
porque están siendo aguijoneados por el pecado. ¿Sí? Aguijoneados por el pecado. Pero Jesús viene y se lleva el aguijón. ¿Cómo? Con la enseñanza que está diciendo, porque ya vosotros estáis limpios por la palabra. Entonces, a esta hora, mucha gente está siendo sana, está siendo libre. Y si está siendo libre, pasa a ser justificado. Y estando justificado, somos sanos por la llaga de Cristo. Somos sanos por haber entendido el mensaje. La palabra nos limpia, aleluya, gloria a Dios. Cristo se lleva el pecado, llevó la carga, llevó la enfermedad, llevó el dolor en Isaías 53, lleva todo lo malo que tenemos y nos deja el yugo de Él. Lleva mi yugo sobre vosotros. Y empezamos a ver enfermos. Hay enfermos que están por causa del pecado, porque es el aguijón de la muerte. Pero en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro sanidad, declaro vida. Porque la palabra lo que está haciendo a esta hora es limpiando el pecado, hermano, y cambiando el chip. Tengo que sacudirme en el nombre de Jesús, porque yo no voy a vivir más en la ley del pecado. Hay enfermedad, hay separaciones, hay alcoholismo, hay adulterio, hay fornicaciones, hay robo, hay mentira. Ahí, en la ley del pecado, se enseñorea de la gente. Pero yo declaro que los que están oyendo este programa, este mensaje, sus familias, van a ser libres de la ley del pecado y de la muerte, para que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús repose sobre la familia, y sean libres, y sean sanos, y sean bendecidos, y lo más importante, que sean salvos en el nombre de Cristo. No alcahuetee más en su familia los pleitos, esos celos, esas contiendas, estar hablando en la misma familia, el uno del otro, matándolos. En la lengua está el poder de la vida y también de la muerte. Entonces necesitamos, hermanos, recibir la enseñanza, y el capitán del hogar tome control de la familia y de verdad empiece a amar a su familia, para que la ley del pecado se vaya de la familia. Yo declaro que mi familia va a ser arropada por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y se cumple la palabra en San Juan 10:10. Vine a darles vida, y vida en abundancia. Encuentra ese versículo que vamos a para de hoy en 8 días seguir con esta enseñanza, es bonita, en nombre de Jesús. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado a mí, a mi familia y muchas almas que oyen el mensaje, de la ley del pecado y de la muerte. Y si somos libres de la ley del pecado y de la muerte, tenemos todo lo que necesitemos, como dice la palabra, que Dios suple todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo declaro que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús empieza a moverse en las familias, ya, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, glorioso y eterno, Señor. Empiezo a orar por todas las familias, Padre Celestial, Padre Santo, Padre glorioso, Señor. Hay responsabilidad en esta enseñanza, Dios de la gloria, soberano Dios de la gloria, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús empieza a enseñorearse de la familia, de los hermanos en las iglesias, de los pastores, empieza a enseñorearse. Bendito y alabado, soberano Señor. La gloria, la honra y la alabanza es para ti, soberano Señor. Le adoramos, le bendecimos. Gracias, Señor, por darnos la revelación de la palabra, y en cada hogar se va a empezar a mover la ley del Espíritu. Empezamos a orar, empezamos a reunirnos, que haya coinonía, que haya entendimiento, que no falte la unción del Espíritu Santo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, para que haya esa vida que Jesús nos ofrece todos los días. Yo he venido a darles vida buena, vida y vida en abundancia, en el nombre de Jesús. La gloria y la honra es para mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, espero que ese haya sido ese mensaje de mucho aliento, de mucha bendición para todos. Yo les predico sin flores, les predico directo al alma, una palabra profunda y directa al alma, porque yo hubiera querido que cuando empecé el Evangelio me hubiera llegado esta enseñanza. Ay, Padre Celestial, pero todo tiene su tiempo en el nombre de Jesús. Yo ayudé
a construir una iglesia en Bogotá, que llama la iglesia del millón, con el barro hasta la rodilla, amaneciendo que no nos veíamos a 1 metro, la neblina en la intemperie. Ay, qué cosa tremenda, hermano. Y yo decía, pero ¿cuándo se vayan a la iglesia 1 millón? Y la gloria es para Dios, que en este programa hay millones escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Esto empezó hace muchos años, que construimos la iglesia del millón, hermanos, y hoy este mensaje está llegando a millones. La gloria, todo tiene su tiempo, y a la manera de Dios, y la gloria es para Él, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, acá hay reportes, aleluya. La hermana Arly Rodríguez, la bendigo. Mirta Calero, muchas bendiciones. Milton Vega, aleluya, los bendigo. Delcy Sánchez, aleluya, gloria a Dios. Gustavo Rodríguez, los bendigo a todos, con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Caterine Peñaranda, y Marelvi Ruiz, Ana Elis Hurtado, Iglesia Montejericín, John Junior Gámez, bendito y alabado Padre. Nora Ortega Molina, Leonor, ¿Leonor qué? Gámez, Neida Núñez, y acá dice Edilza Ospino, ve, qué bonito, Edilza Ospino, bendito sea el Señor. Carlos Benavides, Noribel Torres, Sandra Camacho, las bendigo. Emanuel Mantilla, Pastora Marisol Castillo, pastora, un abrazo, Dios la bendiga, aleluya. María Elena Marriega, Marco Tulio Brujes, Damaris Castellón, Eleonor Jiménez, París González y Nubia Carrascal. Un abrazo para todos. Yo sé que hoy la ley del Espíritu los está cubriendo a todos. ¡Ay, qué lindo! Cuando eso nos cubra a todos, pare de contar, porque ahí nos soltamos, y ahí nos agarramos, y ahí nos mantenemos firmes en el nombre de Jesús. En el